Uno de los temas siempre más escabrosos, ¿no? Lo dice Mario de la Cueva, cuando hizo la reforma del año 69 en México. Eso fue lo que encrespó los ánimos. Pero en este caso, bueno, ha habido, está en la Constitución, que no tiene un mandato implacable sobre eso, sino habla de hacerlo progresivamente y de conformidad con los acuerdos y convenios de la OIT. En ese sentido, ya el presidente Chávez planteó en la reforma constitucional del año 2006 la modificación para 6 horas diarias y 36 semanales, pero ya él ha dicho que él está convencido que ese no es un sistema viable y bueno. De manera que si ese no es conveniente, mucho menos el que yo he venido planteando hace mucho tiempo, que es de 7 horas diarias y 35 semanales, que es la fórmula Rocard, la fórmula francesa. De manera que esas dos fórmulas no van. Entonces, ¿cuál sería? ¿Cuál iría? Bueno, el presidente ha pedido que se le deje a él la solución definitiva de eso. Y es muy posible pues que no haya, que resoluciones de este tipo no se lleguen. Hay 3 proposiciones planteadas. ¿Cuáles son las 3? Una que se mantenga el tope de 44 horas actuales, otro que se reduzca a 42, otro que se reduzca a 40. Y se habla pues de la reducción, de haber reducción que se haga siempre en las horas semanales y no en las horas diarias. Okay, doctor, la estabilidad laboral. Estabilidad laboral, bueno, entonces esa sí es mi especialidad y eso por supuesto llevaría mucho tiempo. Y bueno, yo dicto dos cursos especiales en posgrado en la Universidad Católica y en la Universidad Central sobre esa materia. Bueno, yo tengo un criterio muy acentuado, que es la diferenciación entre estabilidad e inamovilidad. Ajá, ¿cuál es? La estabilidad para mí la estabilidad debe ser lo que llaman estabilidad absoluta, que es lo que establece la Constitución, porque la Constitución establece en 2 disposiciones, en el artículo 89, que dice que toda medida o acto del patrono contrario a la Constitución es nulo y no surte ningún efecto, y en el artículo 93 nos dice que el despido injustificado es nulo. De manera que siendo nulo el despido injustificado, la estabilidad tiene que ser eso que se llama absoluto, que yo no lo llamo absoluto, yo llamo estabilidad, porque el trabajador o es estable o es inestable. Ahora, doctor, si el despido injustificado es nulo, pero también se contempla la doble liquidación, entonces, ¿es nulo o no es nulo? No, de ninguna manera. Lo que pasa es que en nuestro sistema, siendo nulo el despido, hay la opción de la indemnización, pero la opción corresponde al trabajador. En el sistema actual, la opción corresponde al patrono. ¿Cómo? O sea que, dictado una restitución del trabajador en su cargo, el trabajador tiene la opción de escoger y regresar a la empresa o acogerse a la indemnización. ¿Cómo hace el patrono, bien sea privado, bien sea Estado, para deshacerse de un trabajador que no trabaja? Por ponerle... La estabilidad no garantiza, ninguna ley de estabilidad garantiza que los trabajadores que no trabajan tengan protección. Todas las leyes establecen las causales de despido. Las causales de despido son causales de carácter disciplinario, o sea, por la conducta del trabajador, o lo que llama la doctrina alemana y la ley alemana, el despido socialmente justificado, que es aquel que se produce por razones de orden económico técnico de la empresa. ¿Tendría siempre, en virtud de la propuesta, que darse la calificación de despido por parte de un inspector del trabajo para que proceda? Bueno, no necesariamente. La calificación previa es necesario en la inamovilidad, porque la inhabilidad no protege al trabajador, sino al órgano colectivo para el cual el trabajador presta servicio. Por lo tanto, solo está protegido mientras preste ese servicio. De manera que, siendo eso un derecho colectivo, es necesario que el trabajador permanezca en el trabajo para prestar el servicio, o sea, hasta el último momento. La estabilidad, para que lo entienda el común de la gente, no significa que una persona no puede ser despedida. No, en absoluto, en absoluto. Eso lo dicen los enemigos de la estabilidad, pero eso no es así. Todo lo contrario, la mejor ley que se ha dictado en esa materia en el mundo es la KSHG alemana de 10 de agosto de 1951, que está vigente y establece, primero, los despidos por razones disciplinarias y, en otro lugar, los despidos por razones de orden técnico o económico de la empresa. Esas sí deben ser calificadas previamente, las razones. Y siempre la prueba del despido, tanto por las razones económicas o técnicas como por
por la causal de disciplinaria falta del trabajador, la carga de la prueba siempre corresponde a la empresa. Vamos a combinar con la participación vía Twitter, doctor. Hola, buenos días a su invitado. ¿A partir de qué fecha será aplicada la retroactividad de prestaciones? Bueno, la propia Constitución establece, pero ya nosotros hemos insistido mucho, porque esa es la pregunta que nos hace todo el mundo. Se hacen en las galleras, se las hacen en los juegos de béisbol, se las hacen en el teatro, en todas partes. Pero eso es muy claro, la restitución será ex nunc, es decir, de ahora en adelante, no será ex tunc, que significa por siempre, de ahora en adelante No, la restitución. O sea que comienza a aplicarse el día que entre en vigencia Doctor, la reforma. Otro de los aspectos a tocar es el salario. Cuando hablamos del salario, ¿es lo que se entiende como integrante del salario? Bueno, nosotros estamos trabajando de que para las redes de prestaciones sociales, como para el sistema de salario que se mantendría, de triunfar la tesis nuestra, como derecho adquirido, el salario debe calcularse sobre la base de salario integral. El salario integral quiere decir todo tipo de percepción que el trabajador tenga por la prestación del servicio que haya prestado o que deba prestar. Eso, por ejemplo, implica bono de alimentación, vacaciones, todo. Sí, vacaciones y bono vacacional. A propósito de este aspecto, doctor, ¿está contemplado en la propuesta un tema que generó discusión con la Sala Constitucional cuando dijo la Sala Constitucional, a la hora de declarar el impuesto sobre la renta no se deben tomar en cuenta las vacaciones porque las vacaciones es el disfrute de los trabajadores, o eso, Sí. o eso lo pasaron por debajo de la mesa? Eso es importante porque el salario no solamente tiene efectos laborales, tiene efectos económicos de otra índole y sobre todo tiene efectos fiscales y de seguridad social, porque no es solamente para el pago del impuesto, sino también para la cotización del trabajador a la seguridad social y la cotización también del empleado, o sea, a base del salario. De manera que ese es un aspecto realmente importante. ¿Y cómo queda en la reforma? Bueno, en la reforma la reforma La propuesta. la va a dar el presidente. Ahí ha habido varias posturas. Nosotros periódicamente le enviamos al presidente las cosas que hemos ido tratando. Y el presidente, bueno... Pero en este aspecto en particular, ¿por dónde van los tiros? Bueno, ¿por dónde van los tiros? Por donde deben ir. ¿Y cuál es por dónde deben ir? Me está toreando. Por la parte que más favorece al trabajador. O sea, que las vacaciones no se declararían a los efectos de pagar el impuesto sobre la renta. A los efectos el salario puede también establecerse lo que se llama el salario atípico, que no tiene por qué ser para todos los aspectos. Para los efectos, efectivamente, puede ser salario integral básico, y para los efectos fiscales y de seguridad social puede tener otro. Voy a hacer una pregunta vía Twitter y tiene un minuto antes de irnos a la pausa. ¿Cómo quedamos los tercerizados en esta reforma? ¿Desaparecerá esta figura? Bueno, pero eso no te lo puedo decir en un minuto. Pero la tercerización no tiene por qué desaparecer. Lo que tiene que desaparecer es la utilización de la tercerización para encubrir verdaderas relaciones laborales bajo otras formas de naturaleza. Eso